buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Mente Sana. Siempre es un gusto saludarles a las 8 de la noche cada jueves y hoy vamos a hablar acerca de la presbicia. Si usted quiere saber qué es esto, le invito a que veamos primero esta cápsula que nos preparó la producción y después les presentamos a nuestro gran invitado. Vamos a ver la cápsula. La presbicia es una condición visual que ocurre con la edad, caracterizada por la pérdida de la capacidad de enfocar objetos cercanos. Este proceso natural se debe a que el cristalino del ojo se vuelve menos flexible, lo que dificulta la acomodación. Por lo general, los primeros síntomas comienzan a aparecer alrededor de los 40 años, e incluyen dificultades para leer letras pequeñas, la necesidad de mantener objetos a una distancia mayor y la fatiga ocular tras actividades que requieren ver de cerca. La pérdida de visión provocada por la presbicia puede tener un impacto significativo en la salud mental y emocional de una persona. La frustración y la ansiedad son reacciones comunes, ya que muchos sienten que tienen que depender de gafas o lentes de lectura, lo que pueden intensificar la percepción del envejecimiento. Además, la dificultad para realizar tareas cotidianas puede generar una sensación de pérdida de independencia, lo cual es especialmente preocupante para quienes valoran su autonomía. Esta situación puede llevar al aislamiento social, ya que las personas pueden evitar actividades que requieren de visión cercana, como leer menús o participar en eventos donde la lectura es necesaria. Este aislamiento, a su vez, puede resultar en soledad y depresión. También es común que la autoestima se vea afectada, ya que algunas personas pueden sentirse incomodadas usando lentes y pensar que su imagen se ve comprometida, lo que disminuye su confianza. El estrés cognitivo es otro efecto importante, ya que el esfuerzo adicional para ver claramente puede causar agotamiento mental. Esto puede afectar la concentración y la productividad en otras áreas de la vida. Para manejar la presbicia es crucial consultar a un oftalmólogo para un examen ocular regular, que puede ayudar a identificar la condición y recomendar lentes correctivos. Usar gafas de lectura puede aliviar la tensión ocular y permitir que las personas retomen actividades que disfrutan. Además, algunos ejercicios oculares pueden contribuir a mantener la salud visual. Hablar sobre la presbicia con familiares y amigos puede proporcionar un apoyo emocional valioso y educarse sobre la condición que puede ayudar a reducir la ansiedad. Aunque la presbicia es un aspecto natural del envejecimiento, su impacto en la salud mental no debe subestimarse. Con el manejo adecuado y el apoyo necesario, es posible mitigar estos efectos y continuar disfrutando de una vida activa y plena. Estamos de vuelta después de ver la cápsula que nos preparó la producción y bueno, pues nuestro querido invitado, él ya estaba aquí en Mente Sana, es un amigo que en lo personal aprecio mucho y me da muchísimo gusto nuevamente que esté con nosotros el doctor Luis Ruiz. Él es oftalmólogo, especialista en retinólogo y me da muchísimo gusto, Luis, bienvenido. ¿Cómo estás? El gusto es mío, Lorena, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy contenta de volver a verte aquí en Mente Sana, nos da muchísimo gusto porque bueno, pues tenemos muchas dudas, Luis, acerca de qué es la presbicia. Ya vimos una cápsula, pero ¿quién mejor que tú para que nos platiques? Bien, empecemos a ver qué es lo que te gustaría saber sobre presbicia, cómo quieres que abordemos el tema. Primero, así, esta parte de que después de qué edad empieza a aparecer la presbicia. Bien, vamos a mí me gustaría explicar primero para las personas que nos están viendo qué es lo que conocemos como presbicia o vista cansada. Y bueno, pues es algo muy sencillo, lo vamos a definir como la disminución en la visión para objetos cercanos, para la lectura, ¿verdad? Para ver de cerca. Sucede esto a cierta edad, puede ser de los 40 a los 60 años. Habrá quienes lo presenten a los 45, 47, 48 años, y es precisamente la disminución o la dificultad para ver objetos de cerca. Es cuando empezamos, Luis, así como de repente leíamos aquí y luego empezamos a leer como más, a retirarnos. El paciente dice que le falta brazo, sí veo, dice, sí, pero sí, ya no me alcanza el brazo, ya no me alcanza el brazo. Y fíjate que lo curioso, las personas que son miopes, las personas que tienen miopía, los conocemos, son aquellos que están o ven de lejos con el uso de sus lentes, ¿no? Pero cuando se presenta esta vista cansada, esta presbicia, tienen que levantar sus lentes para poder leer, ¿verdad? Entonces dicen, es que yo ya puedo ver de cerca, doctor, sin lentes, pero de lejos no puedo
no puedo ver. Nada. Es precisamente la presencia de esta... Y esto pasa, bueno, obviamente por el desgaste, por los años, o sea, ¿qué le pasa a los ojos? O sea, ¿por qué se van desgastando? ¿Qué va pasando? Fíjate que es algo que... No sé si es la palabra correcta. No, sí, es algo entendible. El paso del tiempo es la factura, ¿no? Que todos nos llega en algún momento. Sucede, dijimos ya la edad, y es precisamente que se va acabando. Yo les explico a los pacientes, se va acabando el zoom del ojo. Si lo comparamos con los smartphones, ¿no? Tú le picas a la pantalla y el teléfono tiene que hacer un enfoque para hacer el mejor cuadro de la fotografía. ¿Qué sucede si el teléfono ya es incapaz de hacer ese enfoque? Entonces vas a tener una visión borrosa. La imagen ya no va a ser nítida. Entonces, es lo mismo que le pasa al ojo, pero en una parte que se llama cristalino, donde es una lente, ¿verdad?, convexa, que lo que tiene que hacer es ampliar, ¿verdad?, hacerse gordito o hacerse más planito. Esto es con la intención de poder enfocar de lejos y de cerca. Los niños, por ejemplo, tienen la capacidad de poder ver, ¿te acuerdas en aquellos ayeres que no fue muy ayer, pero... No hace tanto. No hace tanto. Jugábamos a ver quién podía leer, ¿verdad?, pegándose la libreta o ese objeto de cerca, porque los niños precisamente tienen la capacidad de acomodación increíble. Conforme vamos creciendo, vamos madurando, esta acomodación, este cristalino se va volviendo incapaz de tener esa acomodación. Y de tal forma que por eso, después de los 40, ¿verdad? Ya 45, es ya va es siendo cada vez imposible, más. ya es incapaz. Y por eso es que el paciente dice, doctor, es que me mandé a hacer mis lentes, empecé con +1, ¿verdad? Dice, y ahora necesito +1.50 o +1.75. Terminaremos con +3. Y por eso es que les digo a mis pacientes, de los 40 a los 60 años se presenta la presbicia, no le llamaremos enfermedad, solamente es una maduración, un crecimiento. Ahorita que dijiste +3, ¿hay un +4, hay un +5? Lo que sucede es que, digamos que esa le llamaremos adición, pero si tú tienes una graduación, ¿verdad? Es un juego de números, pero si tienes una graduación de miopía, tu esfera o tu graduación será negativa, son lentes negativos, entonces te tengo que poner el +3. Entonces una suma algebraica, y entonces por eso es que estos pacientes se quitan los lentes para ver de cerca. Para ver mejor. Y entonces el paciente que tiene hipermetropía, ¿verdad? Son lentes que son positivos. Entonces, si tiene un +2 o +1.75 para ver de lejos, entonces le vas a poner su adición. Esa es la suma algebraica, entonces tendrá más graduación en el lente de cerca. ¿Qué pasa con alguien que necesita lentes y que no los sabe y por eso no los usa, o que lo sabe y por eso no los usa? Generalmente el paciente se va a presentar con... O sea, ¿se va incrementando? No, fíjate que no, ese sería un error que a veces conocemos, que a veces tenemos esa idea, ¿no? Usa tus lentes y no te va a hacer daño o va a aumentar. No, realmente no. Vamos a regresar con la acomodación del cristalino. El cristalino va a dejar de acomodar sí o sí. ¿Y qué pasa si compras unos lentes que no son de tu graduación? Pues podrías tener dolor de cabeza, cefalea, por ejemplo, ¿no? Mareos. Exacto. Y que el paciente generalmente va a referir que tiene un dolor frontal. El dolor en este tipo de situación se refiere a un dolor frontal, un dolor ocular, lo que conocemos los oftalmólogos como oculodinia, esa fatiga visual, donde el paciente es característico, dice, me siento mejor cuando cierro los ojos. ¿Sí? Y el dolor no viene en las mañanas, no viene en las mañanas, viene en el transcurso del día. Para esto en la tarde-noche el paciente está incómodo, ¿no? Y dice, si cierro mis ojos, doctor, ya descanso, ¿verdad? Y me siento mejor. Pero esa sería la explicación. Dejas entonces de fatigar el ojito, ¿verdad? De que el cristalino esté intentando de acomodar, y entonces por eso es que descansa. Entonces la presbicia, para la gente que nos está acompañando, la presbicia, si la podemos definir, es la disminución para la visión de cerca, o la incapacidad para ver de cerca. Para ver de cerca. ¿Y esto tiene cura? Claro, claro. Esto, digamos que lo que estamos haciendo es la famosa cirugía de presbicia, donde ya ahora
implantamos una lente intraocular, que esto me va a permitir ver de lejos, de cerca, cerca y muy cerca. A los pacientes les explico que es como si vas en tu auto y tienes, o podrías tener la capacidad de ver 20/20, o sea, padrísimo, y poder ver, digamos, un objeto muy lejano, una antena en un cerro, un monte hasta allá, pero también puedes ver la placa o los autos que vienen enfrente. La placa la puedes leer, puedes ver el cofre de tu auto, puedes ver el tablero de tu auto, pero también puedes ver la hora o sea, tu puedes teléfono. ver como veías al Pero principio. sin lentes, es correcto. Y esto es por la maravilla que hoy se tienen en los lentes trifocales, que precisamente tienen graduaciones o círculos concéntricos apodizados de cierta forma que te permiten ese tipo de visiones. Vi, doctor, hace poco que operaste a tu papá. Sí. ¿Y Sí. qué tal está? Muy contento. Fíjate ¿Él, que él cómo estaba? él ya por edad ya presentaba una opacidad del cristalino. Para que no se nos olvide, el cristalino es el causante de este tema. Entonces, disminuyó la acomodación presbicia. Pero en este caso, si el cristalino se vuelve con una disminución en su transparencia, entonces ahora le llamaremos catarata, ¿verdad? Y es ahí cuando al paciente le dices, tienes catarata, te voy a retirar el cristalino, la catarata, y voy a implantar una lente. Ahora, ¿qué tipo de lente es el que puedes implantar para corregir esta visión? Puede ser visión lejana o esos maravillosos lentes. Entonces, regresando a tu pregunta, fíjate que tuve la fortuna. Perdón, ¿qué te parece que regresando, como tú dices, vamos a ir a nuestro primer corte y regresando nos platicas de esto tan interesante, claro que sí, por favor? muchas gracias. Vamos a un corte, regresamos, no se vayan, estamos hablando de presbicia. Estamos de vuelta platicando en Mente Sana acerca de la presbicia y bueno, como hay muchas situaciones que no sabemos bien de nuestros ojos, de su funcionamiento, de la calidad de vida que por supuesto nos da el ver bien, el poder disfrutar de tener unos ojos sanos o de saber qué hacer cuando nuestros ojos no están tan sanos. Por eso es importante que siempre nos acerquemos a médicos especialistas, a personas que nos puedan orientar adecuadamente. Y hoy está el doctor Luis Ruiz, que ya nos estabas platicando, Luis, ya ibas encarrerado a platicarnos acerca de esto que decíamos en el primer bloque de la operación. Sí, abrupto. Dijimos, vamos a hacer pausa. Claro, sí, fíjate que tu pregunta es que operamos a mi papá. Te decía, tuve la dicha, la fortuna de poder intervenir a mi papá. Nervios al mil, o sea, sí es un poquito complicado porque además es mi papá, es mi paciente, pero además es mi papá. Y por cierto, me acompañó mi hijo. Me acompañó mi hijo, entonces estábamos ahí mi papá, las tres generaciones, ¿no? Sí. Fue algo muy bonito y fue un día antes del Día del Papá. Fue su regalo, le operamos los dos ojitos al mismo tiempo. Te decía, mi papá ya por una opacidad del cristalino ya tenía una catarata incipiente en un ojo, el ojo derecho, y el ojo izquierdo transparente, pero aprovechamos ese momento quirúrgico para implantarle la lente multifocal para que pueda ver de lejos y de cerca. Está maravilloso. Qué bueno y qué orgullo, ¿no? Además también, bueno, como tú dices, mucho nervio, mucha sensibilidad ahí en ese quirófano, claro, me imagino, y también con tu hijo, pero qué orgullo que pueda hoy tu papá disfrutar, ¿no? De tener un hijo que lo puede operar y que le puede solucionar. El orgullo fue mío, porque imagínate, había operado a su papá en algún momento hace algunos años. A tu abuelo. Sí, entonces también es una persona que hoy en día tiene 94 años, pero en su momento él ya no podía manejar, ya no se valía por sí mismo por cataratas, entonces también pudimos operarle y volvió a manejar por un tiempo más. Qué bueno, qué satisfacción y también como tú dices, qué satisfacción para ti el que sepas que puedes hacer eso por los demás, ¿no? Por tu familia, por tus pacientes, y eso me parece sumamente gratificante. Creo que con eso te pagan muchas cosas, ¿no? Fíjate que sí, si le llamáramos paga, sí es algo que con eso nos permite darnos por bien servido, pero siempre le he dicho bueno, tú eres mi paciente, hemos tenido el gusto también de poder revisar esos ojitos, y siempre algo de la praxis que tengo es, bueno, ¿cómo me gustaría que me trataran? ¿Cómo me gustaría que trataran a mi mamá o a mi papá, ¿no?
y de esa forma tratamos a los pacientes. Es muy importante que a donde usted decida ir siempre vaya con una persona que sea empática, que le trate bien, que le dé toda la información, que usted pueda sentirse en la libertad de preguntar todo lo que quiera, porque también ahí no nada más está, por supuesto, nuestra salud física, pero también está la salud mental. Definitivamente es la comunicación médico-paciente. Y bueno, aquí tú sabes de esto, el tema de qué te digo, qué escuchaste y cómo lo vas a interpretar, ¿no? Claro. Entonces sí, a veces yo creo que es esa falta de comunicación, ¿verdad? Como en los demás diálogos, pero en este caso recordemos que el paciente va pues con cierto estrés, va incómodo y va esperando una respuesta favorable a su padecimiento, ¿no? No en tu caso, sino el paciente, ¿verdad? Y pues a veces lo que nosotros podamos decir puede ser interpretado diferente, pero pues Sí, el claro. paciente lo puede Sí, por puede eso lastimarse. la responsabilidad y el cuidado, ¿no? Aparte de ser empáticos generalmente, porque pues obviamente lo que le puedas decir a alguien puede hacer la diferencia. Si la persona ya de por sí va sintiéndose mal, va sintiendo la incomodidad, o a veces a Quiere lo un mejor... apapacho, ¿no? Sí, claro, que es una, o por lo menos no quieres un rechazo. O sea, quieres, o sea, que te traten con respeto Claro. y como debe de ser, ¿no? Con dignidad. Y entonces, bueno, pues finalmente es, sí, a lo mejor hay cosas que no le decimos a las demás personas, pero por ejemplo, llegar y decirte, oye, doctor, pues es que no veo bien, es que yo pensaba que era normal, ¿no? Que de repente ya no, ya me cuesta trabajo a lo mejor maquillarte o cocinar, inclusive algunas personas, ¿no? Así lo comentan. Entonces, bueno, pues esto es importante que el médico te dé la confianza, porque si no la tienes, pues el paciente se va a ir peor de como llegó y eso no es lo adecuado. Y fíjate que aquí lo que mencionas, qué difícil debe ser cuando ya el paciente, así me lo han referido, deja eso de no me puedo maquillar. Hoy en día pues, están los espejos grandotes y son formas Sí, de te vas a- autoayuda. yo eso hago. Sí, ¿no? O Ajá. por ahí alguien me dijo un pajarito que se levante el lente, ¿no? Se maquilla uno y después Ajá, va con y el luego otro. se va maquillando Así el es. otro. Ajá. Entonces, pero ya cuando el paciente o la persona se refiere que no puede ver su comida, eso, Sí, no, es bien difícil. sí, ya les empieza a afectar y entonces psicológicamente sí les mueve. Sí les mueve porque precisamente también se va a presentar, recordemos, en un momento, en una etapa también de un cambio hormonal hombre-mujer, donde todo se va acumulando, ¿no? Entonces, O psicológicamente sea, en esos pega. momentos de cambios hormonales para hombres y mujeres se incrementa. No, pero O sea, digamos que disminuye. va a tener una situación muy similar en su presentación. O sea, va pasando eso, pero a la vez también va pasando Y lo también- otro y entonces te haces así como que un ¿Qué está pasando? cóctel ahí de qué Es está correcto. pasando y es Así una es. locura. Sí, pero por eso es importante saber qué es lo que tienes y cuáles son las posibles soluciones, ¿no? Habrá pacientes que se quieren operar y los que no se quieren operar. Fíjate que la forma más fácil para el paciente, primero es hacerle o explicarle que entendamos que no es una enfermedad, ¿sí? Esto solamente va a ser un cambio, un crecimiento en el desarrollo a nivel oftalmológico. Ya conocimos al cristalino y su incapacidad para poder acomodar. Entonces, no es una enfermedad y lo más práctico y fácil es colocarnos una adición, un lente para ver de cerca, ¿no? Si el paciente también tiene disminución o tiene dificultad para ver de lejos, entonces son los famosos lentes progresivos, que anteriormente conocimos los lentes Bifocales, bifocales, ¿no? claro, que hoy en día yo creo que ya no nos No, antes se pondríamos. veía la rayita ahí, ¿no? ahora Pero son ahora ya no se invisibles, son nota. progresivos. Pero de todas maneras a veces no te adaptas. Es Yo en alguna ocasión tuve estos, ¿cómo se llaman ahora? Los lentes progresivos. Progresivos. transgresivos Transgresivos son es otros. otra cosa. Progresivos. Pero yo alguna vez tuve unos de estos y los te cambiaron adaptaste, porque no te había adaptaste. garantía de que no te adaptaras. Porque si era de repente te mareas, ¿no? Al principio. Y luego, por ejemplo, a mí me gusta mucho leer cuando ya estoy para dormir. Entonces de repente era así como, no, yo no me adapté, pero hay personas que les ha funcionado perfecto y que Sí, eso ha sido algunas solución, ¿no? personitas le ponen los lentes y son
el cerebro es tan plástico, tú lo sabes, que para algunas personas es mágico, ¿no? Pueden caminar, pueden manejar, pueden leer, todo normal y de un tiempo de adaptación increíble y muy rápido. Pero habrá para algunos y algunas personas que simplemente no se adaptan. Sí, Entonces, claro. para ellos sería esa propuesta, ¿no? Un implante de lente multifocal, un lente intraocular, y que la pregunta sería, bueno, ¿y no voy a percibir esa graduación con la cirugía? No, eso ya está Sí, porque la integrado, pregunta ya es es que parte si de de tu repente ojo. te va a quedar como alguna molestia o alguna situación así de... La sensación que se tiene con los lentes progresivos no es lo que podrías pensar que pudiera tener el paciente si se implanta una lente intraocular. ¿Sí? Porque sí te cambia inclusive tu estado de ánimo cuando te sientes seguro, cuando ves bien, cuando estás con esos recursos, no me refiero a materiales económicos, sino esos recursos propios de saberte autónomo, independiente, ¿no? Eso sí te ayuda bastante. Claro, ahora la cirugía de presbicia está catalogada como una cirugía estética, porque simplemente te estás retirando los lentes para ver de cerca. Ya. Entonces, imagínate la seguridad que le puede dar hombres o mujeres, ¿verdad?, para la independencia y poder nuevamente volver a ver la carta del restaurante, sus libros, y que precisamente no le vean con sus lentes para poder ver, para poder leer. Permanentemente. Y es por eso que ahora, hablando de televisión, vemos gente en esta pantalla que ya no usa sus lentes para ver de cerca. Y próximamente te veremos también, ¿eh? Eso fue comercial, Sí, Lore. es el doctor, tenemos un pleito con mis lentes. Pero no quieres, no Sí, te dejas. no es que no quiera, sí es interesante, pero ya luego lo platicamos, doctor. Pero sí, Pronto o sea, la verán sin lentes. porque realmente sí hay mucha gente Oye, que... y te voy a hacer una entrevista ahora a ti, ¿no? Sí. ¿Cómo te sientes? ¿Qué pasó en la cirugía? ¿Cuánto tiempo fue? ¿Qué sientes? Vamos a poner el antes y el después. Ah, claro. Sí, pero es que sí te agradezco, doctor. Sí, mucha gente ha preferido operarse y eso, pues por supuesto, es muy respetable. Y también a quienes no. O sea, yo no estoy diciendo que no. O sea, pero No. también a quienes no, porque habrá personas que dicen, no, hay gente que le gusta mucho usar lentes. No, simplemente dices, ¿sabes qué? No me imagino una vida sin mis lentes. Sí, hay gente que le gusta y que les gusta, Es que les parte de gusta su mucho. A mí en lo personal, pues digo, finalmente es una necesidad para mí, pero tampoco soy así como fan, pero hay gente que le gusta mucho. Claro. Yo he conocido gente que me dice, a mí me encantan mis lentes y todo. Yo, mire, traigo mis lentes aquí. No vean los rayaditos Yo que están, siempre- pero... No, estos no están rayados, no, ¿No? porque los acabo de comprar hace poquito. Ah, bueno, con razón. Pero sí es parte de su vestir, de su día a día, y mandan a hacer gafas progresivas, Sí. y tienen armazones de colores y van mezclando. Sí, se vuelve como hasta parte de tu look, de tu vestuario, Claro. de tu Sí, estilo, por eso ¿no? es que la O gente sea, dice, no, ¿para qué me opero si no me imagino una vida sin lentes? Todo el mundo me conoce con lentes. Y habrá gente que se opera. Fíjate que esto es algo importante que vamos a mencionar. Vamos a hacerte independiente al uso de lentes. Es diferente. No vas a usar lentes para ver de lejos y de cerca. Pero te dicen, oye, ¿y puedo seguir usando mis lentes? Claro. claro. Porque entonces, pero es diferente. Sí, que no dependas, Es porque correcto. sí. Y eso ya es una gran variante, ¿no? Tienes mucha razón. Vamos a ir a un corte, porque Claro. aquí se nos pasa rapidísimo. Estoy así como que escuchando al doctor y entendiendo muchas cosas. Vamos a ir Claro que sí. al corte y regresamos. Quédese con nosotros. Ya estamos de vuelta y qué interesante es que tengan un amigo, un conocido, un médico al que le puedan preguntar todo lo que ustedes quieran, porque a veces nos vamos al internet y en el buscador y ahí estamos como indagando y luego nos asustamos mucho, nos impactamos o nos quedamos no bien informados, no bien informadas. Entonces, bueno, pues sí es conveniente hacer las preguntas a la persona adecuada para que tengamos una información correcta, que sí realmente nos sirva, doctor. Claro, esto es en cualquier rama de la medicina, o en cualquier especialidad, yo creo que es lo correcto, lo prudente sería acercarnos con la persona idónea, la persona indicada, pero no siempre se corre con la suerte, ¿no? Entonces, Sí. pero lo peor es la desinformación, no la información, sino la desinformación que podríamos obtener hoy en redes sociales o en la web.
Así es, porque digo, nos quedamos como con esa información que no es la adecuada. Y bueno, cuando se trata de nuestra salud física, mental, pues obviamente siempre es importante que tengamos una buena orientación, que sepamos qué hacer con nuestros ojos. Ahorita pensaba, ¿cuáles son los cuidados básicos que todos y todas deberíamos de tener para nuestros ojos? Pues digamos, yo creo que lo más importante es el acercamiento que se tiene, en este caso, al profesional de la salud, para poder primero identificar si podemos ver bien de lejos, ¿no? Como gente como yo que le dice, yo sí veo bien, doctor. Sí, siéntate a ver, ¿no? ¿Qué crees, Lore? No ves ni de lejos ni de cerca. Sí, de lejos sería sí la veo, mira, estoy viendo a todos. Y eso que es tan trivial o tan común escuchar de que visites a tu médico mínimo una vez al año, eso es importante porque ahorita estamos platicando de un error refractivo, lo que estamos llamando presbicia, vista cansada, pero yo creo que lo más importante sería el poder prevenir, el poder diagnosticar a tiempo alguna enfermedad que se esté presentando o que se pudiera presentar en los ojitos y que, bueno, con la consulta, ¿verdad?, con un profesional puedes diagnosticar y prevenir secuelas importantes que puedan incluso incapacitarte en algún momento con una visión, una disminución en la visión de forma severa o permanente. Sí, eso es lo que tú dices. Y bueno, aún las personas que tienen esta situación, que bueno, desafortunadamente tienen esta falta de visión, también pueden tener una muy buena calidad de vida. Eso es lo que podríamos llamarle de mayor importancia, porque el paciente, fíjate que hay, a lo largo de estos años revisando pacientes en sus ojitos, me ha tocado ver que, por ejemplo, el paciente se da cuenta que no ve cuando va a sacar su licencia de manejo. Y este paciente, por ejemplo, lo recuerdo bien, era capaz de manejar el camión, ¿verdad?, en un ingenio azucarero. Entonces dijo, ya soy bueno manejando, ahora ya puedo, entonces voy a sacar mi licencia federal para poder entonces dedicarme de trailero o de camionero, ¿no? Y se da cuenta de que realmente no ve nada. O sea, imagínate cuántos años tuvieron que pasar para que esta persona se diera cuenta de que no ve. Entonces, cuando le pones los lentes, esa persona lloró. Sí, claro, pues te cambia. Es correcto. Entonces, te cambia. Ve el impacto emocional en esta persona y que es joven. Ahora, así como en este paciente te puedo platicar, ahora traspólalo a una persona de mayor edad, que vive tal vez en situaciones muy lejanas, ¿verdad?, con un acceso hacia los servicios de salud limitados, que de repente puedas ofrecerle o pueda descubrir que está viendo mejor. Sí, no, te cambia la vida y la verdad, estamos hablando ya más allá de solamente un deseo por una necesidad, ¿no? Por algo tan importante como es el que puedas ser autónomo, independiente y sentirte bien con tu vida, con tu cuerpo, con todo lo que tú... La seguridad que te da. Esa seguridad, por supuesto, ¿no? Por supuesto, pero yo también pensaba, Luis, en estos cuidados básicos que todos deberíamos de tener, porque a lo mejor a nuestros ojos no les damos, vamos al dentista o algunos, pero a los ojos, como tú dices, hay que ir regularmente también con el oftalmólogo, pero básico, así, en tu casa, que las mujeres pues, desmaquillarnos, los hombres, o sea, esto que yo he visto que mucha gente se talla mucho los ojos. Hablando del maquillaje, yo creo que hay que tener mucho cuidado cuando ustedes se llegan a maquillar, hombres, mujeres, pero al desmaquillarse, precisamente de no lastimar la superficie ocular. Porque recordemos que te estás pintando el borde palpebral, estás usando cosméticos en las pestañas. Entonces, cuando usan los desmaquillantes... Las desmaquillantes, que yo he visto de repente gente que se hace así. A eso voy, no hay problema. Me preocupa. Te podría irritar tu ojito. Si ¿pero no te pasa nada? Si te entra ese cosmético o ese desmaquillante a la superficie ocular, pues, y si no es tolerante, te podría generar irritación ocular, sensación de basura, arena. Pero ¿qué pasa con el frotar de forma intensa esos párpados sobre la córnea? ¿Sí? Que es la parte transparente, pero que se ve en nosotros, se ve oscura, se ve negra. En algunas personas se puede ver verde, se puede ver gris, bueno, pues de acuerdo a la pigmentación del iris. Pero es transparente.
esta córnea es un domo, tiene una curvatura. Vamos a imaginarnos que entonces ahora con el intenso frotar o rascarse sus ojos, puedes permitir la modificación en esas curvaturas. Entonces ahora vas a permitir que se forme algo que es patológico, lo que conocemos como un queratocono, una deformidad microscópica de la córnea que se va a traducir con una disminución en la visión en este paciente. Oye, y las personas que de repente no tienen sus manitas, digo, casi no tendríamos que estarnos lavando las manos todo el tiempo para que nuestras manos estuvieran súper limpias todo el tiempo, y que bueno, que es lo recomendable ahora, pero si no tienes las manitas tan limpias y te tocas los ojos, ¿puede Pues pasarte algo? no deberíamos de tocarnos porque definitivamente esto es una mucosa y al tocarnos lo que vamos a provocar es la contaminación de esa superficie ocular. Si bien tenemos bacterias, pero son bacterias saprófitas, bacterias o microorganismos que viven ahí. Pero si tú llevas algo que estás tocando, que está contaminado y que no pertenece a esta superficie, pues obvio podrías permitir que se proliferen esas bacterias y lo que va a llamarse ahora como una conjuntivitis. Puede ser viral, puede ser bacteriana o alérgica, ¿no? Que es lo que estamos platicando. Sí, ya sé. Sí. Oye, y también esto de que si estás leyendo y estás, que tu vista calientita, decían las abuelitas, y sales Claro. al aire y demás, ¿eso sí es cierto? No, para nada. Yo creo que eso lo vamos a traducir como una fatiga visual. La vez pasada hablábamos, ¿no?, de una famosa regla 20-20-20, donde ahora la pandemia nos arrojó esto. Se dice que debemos de estar en el dispositivo electrónico o llamemos vista cercana, la visión cercana, dispositivo electrónico o en la lectura, 20 minutos, por ejemplo, pero en ese espacio deberíamos de ver a lo lejos, ¿verdad?, durante 20 segundos. Es decir, a más de 6 pies de distancia, más de 20 metros. O sea, estoy leyendo y de repente tengo que Sí. hacer una pausa para ver Alterna más. tu visión cercana y ahora vamos a ver a lo lejos, para que el cristalino entonces esté enfocando de cerca, pero también enfoque a la visión lejana. Y también por unos segundos, ¿verdad?, cerremos nuestros ojos, digamos tengamos una visión en penumbra. Entonces, teniendo esas 3 visiones, podríamos disminuir lo que conocemos como fatiga visual. El uso de lágrimas artificiales para también disminuir la resequedad a nivel ocular te va a ayudar ¿Y a esa salud ocular. eso cómo sabemos, Luis? O sea, sí he escuchado gente que dice que le llaman ojo seco. Sí. Y ¿cómo te das cuenta que tienes que es una enfermedad o ustedes qué es? Es una disminución en la lubricación de la superficie ocular a causa de una disminución en la calidad o en la cantidad Pero ¿cómo de la lo película percibes? lagrimal. ¿Sientes tus ojos secos? Puede O haber sea, disminución de la visión. Lo característico es la sensación de basura, sensación de arenilla. Si el paciente dice que siente que trae cuerpo extraño, puede tener ojo rojo, ¿verdad? A mí una vez me hicieron hace muchísimo antes de que te conociera, porque después de que te conocía no voy a otro lado. Gracias. Hace mucho me pusieron un papelito aquí para ver, ¿no? Eso te hacen como la prueba para ver Es si tienes- correcto, el tiempo de ruptura, ¿no?, de la Ajá. película lagrimal. Y tienen que ver como que qué pasa ahí, ¿no? De acuerdo a tu menisco lagrimal o la cantidad de la lágrima, qué tanto se logra en milímetros, se logra mojar esa tira, ¿verdad? De Pero acuerdo a la unas persona que fórmulas. tiene ojo seco, entonces, con unas gotas, con esos, bueno, yo digo así, pero Podríamos los doctores ver ya dirán. sí, pero si el ojo seco es primario o es secundario. Primario le llamaremos, por ejemplo, pues viene por la edad, ¿verdad? Por una enfermedad, perdón, ausencia de enfermedad, ¿no? Simplemente se está presentando un ojo seco. Secundario cuando está supeditado a una enfermedad de fondo. Y generalmente lo más común serían las enfermedades reumáticas, artritis reumatoide, lupus eritematoso, y lo que se va canalizando conocemos como un Sjögren, un síndrome de Sjögren, que es un ojo seco terrible. Era lo que te iba a decir, algunas características o situaciones, síntomas de los ojos, tiene que ver con cómo está tu estado de salud en general. Es correcto. Y, o sea, sí está relacionado. La hidratación, el uso o abuso que tenemos hoy en día con los dispositivos electrónicos, que anteriormente no era tan frecuente y que hoy en día, por ejemplo, en personas jóvenes, podemos ver cómo la córnea sufre
precisamente por una disminución en la calidad de la película lagrimal, una disminución en el parpadeo, precisamente porque cuando nosotros estamos leyendo, estamos atentos, en este caso a un dispositivo, a la pantalla, disminuye también la intensidad y la frecuencia del parpadeo. ¿Qué pasa si duermes con la luz encendida o con una lucecita? ¿Eso afecta? Pues no duermes. Ya sabes que no sé. Bueno, hay personas que no duermen, que son muy intolerantes a la... Y eso es por la disminución en la secreción de melatonina, ¿no? Ajá. Pero Pero a los ojos no te afecta. a decir verdad, no. Ya. Y el hecho de que la luz azul... Sí. Fíjate que regresando a esto, solamente recordemos que no va a tener un sueño reparador. ¿Sí? Entonces, el paciente se puede levantar de malas o puede tener alteraciones o disminución en el rendimiento escolar, en el trabajo, en su estado de ánimo, etcétera, ¿no? Bien, y tu pregunta es sobre la luz azul, ¿qué efecto tiene? O sea, ese efecto de la luz, ¿qué es lo que nos ocasiona? O sea... he encontrado un ejemplo muy práctico. Todos conocemos esas personas que soldan, se dedican a soldar, y que también conocemos cuando dicen que se han lastimado. Le llaman flamearse, es una queratitis actínica. Realmente la superficie de la córnea es la que se ha lastimado, de tal forma que el paciente es incapaz de poder abrir sus ojos, ¿sí? Realmente tiene ojo rojo, un lagrimeo intenso y una aberración, le molesta la luz. Bueno, si nosotros estamos con los dispositivos electrónicos o estamos lastimando de esa forma, con ese tipo de luz, ¿verdad? Entonces va a suceder algo similar, pero una dosis computadora, una dosis teléfono celular. Pero al final del día también vamos a lesionar esa capa superficial de la córnea llamada epitelio, ¿verdad? Y que la conocemos como una queratitis actínica. Y entre más frecuente sea, más se incrementa el riesgo. Vamos a ir a un corte, regresamos aquí en Mente Sana. Estamos de vuelta hablando de presbicia con el doctor Luis Ruiz. Qué importante, ya nos dijo muchas cosas que debemos de observar en nuestros ojos, de cómo tienen solución, porque es importante, Luis, que sepamos el problema o la situación, pero también que tienen solución. Claro, cómo resolverlo. Claro, que sepamos qué hacer. A dónde acercarse, y lo que decíamos, no es una enfermedad y que puede recibir un tratamiento. Sí, estaba yo pensando ahorita en el corte, como a cierta edad, ¿no? Me decía una amiga hace poco, nos tomamos una fotografía con lentes las dos, y me dice, ay amiga, ya llegamos a esa edad, mira, sí. Ahora ya nuestras fotos ya son ya ahora vamos a tomarnos una foto con lentes. Y sí, es muy frecuente, por supuesto, que después de cierta edad pues ya veas, ¿no? Hay personas que siempre han utilizado lentes, pero otras que después de cierta edad pues empezamos a utilizarlos. Claro. Sí, definitivamente, y hoy en día es más frecuente que las personas se acerquen buscando una solución, precisamente porque dicen, si de joven no usé lentes a esta edad, no voy a usar lentes, ¿verdad? Entonces, cada día es más frecuente la cirugía de presbicia. Sí, es un poco engorroso en este sentido, no la cirugía, me refiero al no ver, porque le contaba yo un día al doctor, un día sí me pasó, doctor, que estaba yo como cortando algo, ¿no? Sí, estaba ahí cocinando un poquito, y entonces siempre me pongo mis lentes, pero ese día no me los puse, y sí alcancé a como cortarme un poquito, ¿no? O sea, porque no vi bien, entonces sí, realmente más, decías tú hace un rato que la cirugía de presbicia es una cirugía estética, pero de esas cirugías estéticas que también te cambian, ¿no? Otras cosas tan importantes como que pues pueda ser mucho más funcional y claro, todo usted quien diga yo no me opero es aceptable, ¿no? O sea, pero sí es como complicado porque de repente si no te los pones los lentes, sí. No ves, no puedes ver, pero entendamos que es una cirugía muy noble. Es rápida, relativamente sencilla con las máquinas que hoy en día tenemos, pero es en promedio por ojo, son 5 o 7 minutos. ¿Verdad? Así es rápido. Sí. Ambos ojos hay que hacer cierto ritual en el quirófano, pero los dos ojos en promedio son 20 minutos. ¿Verdad? Y después de ahí ya sales de la cirugía y...
hay pacientes que solamente se hace una pequeña herida en la córnea de 2.8 milímetros, no usamos suturas. Habrá quienes tengamos que usar dos tipos de heridas, ¿verdad? Esa pequeñita y una más de 1 milímetro aproximadamente, sin suturas, ¿verdad? Se va con algunas conchitas o algunos parches que empiezan a retirarse o a levantar en las primeras horas para iniciar el tratamiento con gotas. ¿En cuánto gotas tiempo se oftálmicas. recupera una persona totalmente? En las primeras 12 horas. Bueno, hay quienes dejamos alguna burbujita de aire, que es la que a veces limita la visión en las primeras horas, ¿verdad? Pero la recuperación es muy pronta. Al otro día el paciente puede llegar manejando, ¿verdad? O en la tarde-noche el paciente ya está leyendo, está viendo la televisión, haciendo parte de sus actividades normales. ¿Y cuánto tiempo? Porque si te operas, hay unas cirugías que, no sé, esa es mi idea, ¿eh, Luis? Ya sé dónde vas. que te operas y después de un rato, otra vez ya no ves tan bien. Entonces, hay como en esta cirugía presbicia hay como que te tienes que volver a operar en algún momento. Voy a hacer una pausa en lo que mencionas. Es importante también para conocimiento de todos nuestros, los que nos ven. Regresemos al cristalino. Si nosotros hacemos una cirugía refractiva, ¿verdad? En un buen protocolo quirúrgico, llamemos el protocolo aquella situación en la que estudias al paciente para saber qué graduación es la que realmente necesita el paciente para ver de lejos, ¿sí? Si nosotros no hacemos un buen protocolo, una buena refracción, esa es la que le vas a poner al paciente en la cirugía. Cuando el cristalino disminuye su acomodación, te va a aparecer esa graduación o esa refracción residual. Y es por eso que en esos pacientes dicen que les duró solamente unos años. No, tuvieron un mal protocolo. Ya. Su graduación en cirugía o su refracción en la cirugía no fue la que necesitaba. Sí, qué bueno que dices eso, porque fíjate, justo en el fin de semana no me acuerdo quién me comentó, que dijo, es que alguien de su familia se quiere operar, pero que dijo, no, pero se está esperando porque sabe que en unos años se va a tener que volver a operar, entonces dijo que mejor en un ratito más. Ahora ya les puedes platicar, ¿no?, sobre el famoso cristalino. Ajá. Y qué es lo Sí, que está ahora pasando. les voy a decir, no, Claro. mira, te voy a explicar. Sí, no, a ver, así no son las cosas. Ajá. Y hablando del lente intraocular, no, ese es un implante con el cual precisamente se restituye la función del famoso cristalino, ¿verdad? O catarata. ¿Qué le podría pasar? O sea, en algún momento, o sea, ese ya es para siempre. No, hoy en día tenemos la capacidad con equipos para poder hacer un cálculo de lente y que, bueno, la marca comercial nos ayuda específicamente para saber qué número, qué tipo de lente y sobre todo dónde, o sea, hablando de la córnea y esos 360 grados, ¿en qué grado la máquina nos dice en qué momento, ¿verdad? En qué meridiano vamos a hacer las incisiones para ayudar precisamente a corregir esa refracción o esa graduación del paciente. Pero se va a quedar ahí Ese por lente mucho con tiempo, o sea. les digo a los pacientes, con ese lente nos vamos. Ya, era lo que estaba yo pensando, pero no lo quería decir. Pero sí, bueno, muy interesante, Luis. De verdad que es importante que la gente se acerque, ya lo dije, ¿no?, con profesionistas muy éticos, que les puedan decir si te conviene, no te conviene, hazlo, no lo hagas. Y bueno, finalmente el paciente siempre es el que tiene la última palabra, ¿no?, el que decide sí o no, va o no va. Pero sí es importante que veamos cómo cuidar nuestra salud visual, porque pues es parte de nuestra salud física, de nuestra salud mental y de esta autonomía y de sentirnos bien y de poder tener esta mejor calidad de vida a la que todos, todas y todes tenemos derecho. Definitivamente, ya lo dijiste, se llama calidad de vida y es algo que tenemos al alcance hoy en día y aquí, en la ciudad. Sí, muy aquí, dice. Pero mencionar también, o sea, esto se requiere de una valoración. No todos los pacientes son candidatos a este tipo de cirugía, Ya. ¿no? Entonces sí, tener cuidado solamente. Sí, porque también en estas operaciones, bueno, no sé si en todas las operaciones de ojos, pero siempre debe haber un protocolo previo Siempre. para saber si el paciente es candidato o no es candidato, por Es supuesto. correcto.
¿no? Siempre No en es- beneficio y pro del paciente. No es nada más como una situación así de que llegues y ya digas, doctor, ya vengo a que me operes ya ahorita. Se dan los casos. El ¿Sí? paciente llega diciendo es que yo vi, yo escuché, yo leí, quiero que me hagas esto, ¿no? Entonces, en medicina decimos que siempre debemos individualizar al paciente y darle lo mejor a para ver. Que no precisamente, siempre, claro, que si es posible o no es posible. y sobre todo no hacerle daño, ¿no? Claro, que se vayan mejor de cómo llegaron. Creo que eso es algo muy importante, que se vayan sintiéndose bien. Y como decíamos en un principio, la empatía en cualquier consulta, en cualquier interacción que tenemos con otras personas es indispensable. Aprender que podemos estar un día del otro lado, ¿no? Del escritorio o del otro lado Claro. de la silla, y que entonces sí es muy importante. Todos los que atendemos a pacientes también somos pacientes de otras personas, entonces es muy importante que nunca perdamos de vista que la otra persona que está enfrente de nosotros es un ser humano y que nosotros también vamos a poder estar en algún momento en esa silla de enfrente y cómo nos gustaría que nos Y como trataran. paciente. Y Como entender que en pacientes, algún claro. momento todos vamos a ser pacientes, o todos en algún Todos momento ya somos hemos sido pacientes. pacientes, ¿verdad? Y es gratificante cuando el médico te escucha, te consiente, pero sobre todo te aclara las dudas y te Sí. hace sentir que estás con la persona que ahí debe ser tratado. Al final Sí. del día el paciente se da cuenta, ¿verdad? ¿Qué tipo de médico es el que está Claro. consultando? Sí, no, porque es de verdad que es terrible, ¿no? Que una persona llegue a consulta, cualquier tipo de consulta, y que salga de ahí sintiéndose mal, apenado, apenada, regañado de, no era de el mala objeto, ¿no? El manera, ¿no? objetivo Pues de la finalmente, o sea, visita. ¿cuál es la intención? Además, y bueno, en algunos casos hasta les pagan, ¿no? O sea, Es en lo otros, peor. bueno, pero aunque usted no pague, ¿eh? Eso es bien importante, aunque usted no pague, Claro. tiene derecho a ser tratado siempre con respeto, con dignidad, eso es muy importante. Ambas partes. Sí, por supuesto. Y Porque, también, claro, obviamente, te ha llegar tocado, ¿no? a Que el tratar bien pacientito al también médico. es a veces diferente. Sí, sí, también, o sea, bueno, es que el buen trato, acuérdense que eso lo La promovemos. relación médico-paciente ya lo Sí. habíamos mencionado. Y además el buen trato lo promovemos aquí, Luis, en Siempre. Mente Sana, ¿no? En general, ¿no? En todas partes estamos ávidos hoy más que nunca de tener un buen trato en cualquier lugar a donde usted vaya. No nos cuesta trabajo, si a veces vamos de malas o algo, pues hay que, acuérdense de la gestión emocional, de la inteligencia emocional, de lo importante que es gestionar mi emoción, validarla, pero gestionarla y no irnos proyectando con las demás personas que no tienen la culpa de que tenemos un mal día o de que algo está pasando, ni nosotros tenemos la culpa de lo de los demás. Entonces vamos a ser empáticos y a convivir de la mejor manera en cualquier contexto, Claro que sí. que es tan importante. Luis, me da muchísimo gusto Ay, que el nos gusto es hayas mío, acompañado muchas gracias. nuevamente. Hay mucho que aprender, ¿no? De cómo cuidarnos, de cómo tratar nuestros ojos, de cómo aprender también a leerlos, ¿no? O sea, porque de repente, no me refiero de que te lean ahí, pues, no sé, eso es otro tema, pero que te lean tus ojos, o sea, que digas, oye, tengo los ojos muy rojos o tengo los ojos diferentes, lo siento diferentes, para que obviamente podamos detectar cuando algo está pasando e ir al médico. Es correcto. Porque de repente pues sueles ignorar. Cuando las personas, esto ya casi para terminar, hay personas que de repente por la contaminación y demás tienen sus ojitos muy rojos y que de repente es como muy, muy cotidiano que te diga alguien, pues ponte tal gota o ponte tal cosa. Es algo que hemos encontrado y fíjate que a mí me llama la atención que, siendo muy sincero, se acercan ahora a la persona que expende en la farmacia y le solicita algo para el ojo rojo. Y entonces esta personita ya suele decirle, ponte esto. No se, por favor, no se coloque, no se aplique en cualquier gota. Hay que tener cuidado también con este tipo de medicamentos. Hay enfermedades que pueden ser provocadas precisamente por la irresponsabilidad de recomendar o recetar cualquier colirio, cualquier gota. Sí, no, porque inclusive me imagino que algunas gotas te pueden quemar o lastimar o hacer algo, ¿no? Si no son las gotas adecuadas. Hay medicamentos, específicamente los esteroides, que incluso te pueden provocar glaucoma inducido por esteroides, y sabemos que el glaucoma te va
provocar ceguera. No, pues hay que tener muchísimo cuidado. Qué bueno que lo comentas, que tener mucho cuidado y qué hacemos con nuestros ojos y a quién recurrimos, como ya lo dijimos varias veces esta noche. Muchísimas gracias al retinólogo Luis Ruiz por estar aquí. Gracias. No, gracias a ti, Lore. Es un placer y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Siempre Buenas es un noches. placer platicar Claro que sí, contigo, muchas doctor. gracias. Gracias a ustedes, de verdad, por acompañarnos. Recuerden que tenemos nuestras retransmisiones los miércoles 12:30, los domingos a las 3:30 y también estamos ya en el canal de YouTube de Radio y Televisión de Hidalgo. Ahí pueden ver nuestros episodios. Si usted ya no alcanzó a ver el programa de hoy completo, lo va a poder ver en el canal de YouTube de Radio y Televisión de Hidalgo. Muchísimas gracias. Yo soy Lorena Pache. Le mando un abrazo muy grande, muy fuerte. Que tengan una excelente semana y nos vemos aquí el próximo jueves a las 8 de la noche.